Hola, ¿qué tal? Amigos de Veamos México, en una edición más de Diálogos con la Sociedad. Hoy nos acompaña el profesor Eduardo Espinosa Medel, quien es gerente operativo de la Comisión de Cuenca Presa Madín y al mismo tiempo pertenecen al Consejo de Cuenca del Valle de México, que es un organismo auxiliar. Profesor, bienvenido a Veamos México. Muchas gracias, Mario. Y mucho que platicar, profesor, muchas situaciones que sí nos ponen en jaque, sobre todo en lo que respecta al tema del agua. El tema del agua que se está escaseando mucho en lo que es la zona metropolitana del Valle de México, especialmente en la zona NCT, que yo le llamo Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Así Zaragoza. se conoce, sí. Entonces yo quisiera que le compartiera al auditorio de Veamos México cuál es realmente el problema que ocurre con el agua prácticamente y peyorativamente hablando, nos estamos quedando secos en cuanto al agua. Si usted le quisiera compartir a nuestro público, a nuestro auditorio, un diagnóstico integral de cómo está la situación que enfrenta el Valle de México con respecto al agua. Adelante, profesor. Aquí me gustaría empezar con comentar que Naucalpan recibe agua de dos sistemas acuíferos. El sistema Valle de México, que tiene un decreto de veda rígida a partir de 1954, es de la cuenca de la Ciudad de México. Y otro acuífero importante es el Valle de Toluca. El Valle de Toluca tiene una veda a partir del 56. Esto significa, ¿qué significa la veda? Claro. Que extraes más agua de la que se recarga naturalmente por las lluvias. Pero además estos dos valles dependen de lo que suceda en lo que se conoce como el Gran Bosque de Agua, que es la Sierra de las Cruces. La Sierra de las Cruces es de origen volcánico y es de origen volcánico fracturado. Es un muy buen captador de agua, pero el agua no se retiene en la parte alta, se baja hasta la parte plana de la Ciudad de México. Y aquí valdría comentar que el diario oficial del 26 de marzo del 2016 te dice una cosa muy importante. Las aguas del Valle de México es una franja localizada entre Azcapotzalco hasta Ciudad Satélite. Se observan valores de abatimiento de entre 3 y 6 metros. Significa que si tenías un pozo que lo perforaste a 100 metros, cada año tienes que perforarlo 3 metros más abajo. Y eso es cada año. Esto significa que el agua está ahí, baja del acuífero de la parte alta. Entonces, aquí tendríamos que hablar que el municipio de Naucalpan recibe agua de fuentes que le llamamos externas, que es el Cutzamala, que son presas, 3 de Michoacán y 4 o 5 presas del Estado de México, colorines. Valdría la pena comentar que el sistema Cutzamala, antes de traer el agua a la Ciudad de México, era el sistema Miguel Alemán para generar hidroelectricidad. Okay. Que entonces, y es muy importante, esta agua se trae a la Ciudad de México. Y aquí hay que comentar, el Naucalpan tiene 3 títulos de concesión. Uno de los títulos, que es el mayor, que termina en 99, tiene para el Valle de México concesionados 121 pozos. Okay. Pero de esos 121 pozos, solo 59 tienen considerada agua. Y es muy importante decir que en la página 290 del Plan de Desarrollo Urbano dijeron que era factible, que había agua aprovechable, pero vale la pena comentar que un título de concesión, como lo dice el 27 constitucional, te da el derecho de apropiarte del agua. No te garantiza el título que tengas esa agua. Y el 44 de la Ley de Aguas Nacionales te dice que es el organismo encargado de administrar el agua, en este caso la Conagua, el que asigna
cierto volumen a los diferentes municipios. Que tengas un volumen asignado de 111 millones de metros cúbicos no significa que puedas utilizar esa agua, como lo han comentado algunos regidores y el primer síndico y el quinto regidor. No hay esa cantidad de agua. O sea, no tenemos en Naucalpan el agua suficiente. No, porque la traemos del Valle de México, 121 pozos, y de ahí solo sacas, de ahí solo obtienes, tienes concesionado esos 121 pozos, 52 millones de metros cúbicos. Pero el volumen declarado por UAPAS es de 23 millones, solo lo que estás utilizando. Quiere decir que 29 millones que supuestamente están diciendo que podías extraer, no los estás extrayendo. Y entonces quiere decir que los pozos del Valle de México de UAPAS tienen muchos problemas, y sobre todo en las partes altas. ¿Por qué en las partes altas? Como lo comentamos, la Sierra de las Cruces, Naucalpan tiene diferencias de altura desde los 220 mil metros sobre el nivel del mar hasta 280 a 2800. Entre 230 hasta 2800. Quiere decir que hay zonas muy impresionantemente más altas y un diferencial. Los pozos que están perforados a esas alturas tienen volúmenes muy pequeños. Solo los grandes pozos que están en la parte de abajo tienen agua, y esto se está viendo con lo que ya comentamos, porque el agua está allá abajo. Entonces, además comentábamos que está la sobreextracción del agua, y en el caso de este acuífero hay una sobreexplotación de alrededor de 623.8 millones de metros cúbicos anuales, lo que se saca en exceso, y esto está obligando y ha provocado el hundimiento de la ciudad. Y además el agua es más o menos constante y la misma en el ciclo hidrológico, pero la población que la demanda viene creciendo. Naucalpan ya tiene alrededor de 850.000 habitantes y que demandan una cantidad importante de agua. Pero ahora, entonces, otro punto importante es el agua que traen las presas del sistema Cutzamala. Lo han dicho constantemente. La zona de Michoacán, ¿por qué siempre hay escasez de agua y por qué siempre tienes problemas? Porque han casi prácticamente desmontado los cerros de la mariposa monarca. Y si no hay árboles, si no hay bosque, no hay infiltración de agua. Entonces esas presas tienen volúmenes más pequeños de agua, y además tienes que considerar que las presas tienen ya casi todas en México más de 50, 70 años, y hay asolve, porque el río va arrastrando el lodo y todo eso, y se va asolvando las presas. Pero además, si las presas que están alrededor le quitaste los árboles, el asolve es más y no fuerte. solamente en Naucalpan, profesor, Sí, ¿no? sí, También todo tenemos Atizapán, tenemos el municipio de Tlanepantla, tenemos el municipio de Cuautitlán Izcalli. Yo recuerdo mucho, profesor, allá en los años que era gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, que le pegó mucho al tema del agua. Uh-huh. Le pegó mucho, incluso creó una Secretaría del Agua. Sí. Y recuerdo mucho que el titular en aquel momento era David Korenfeld, que a la postre fue presidente municipal de Huixquilucan. Y después estuvo al frente con agua. Y luego estuvo al frente de Conagua. Como que fue allí algo interesante que se pudo haber dado para tener una mejor regulación del agua. Incluso también habló mucho Arturo Montiel, yo recuerdo en aquellos años, hablo como en el 99, en el 2000, 2003, en el tema de crear los santuarios del agua. Sí. Y hablaba mucho de lo que era la presa Lago de Guadalupe. Sí. Una presa Lago de Guadalupe que me imagino yo que tiene un brazo de conexión con la presa Madín. De hecho, la presa, la cuenca de Guadalupe y la presa de Madín compartimos un municipio, que es Ilotzingo. De ahí inician las dos cuencas. Claro, pero ¿qué ha ocurrido?
¿Qué ha ocurrido? Porque la verdad, ni se hizo una cosa, ni se hizo la otra, ni se crearon los santuarios, incluso allí en la quebrada, y también hace muchos años, cuando era el gobernador del estado, Mario Ramón Beteta, por allí, claro, en lo que es la quebrada, que ahora está llenísimo, llenísimo de muchos centros comerciales, Sí, unidades habitacionales, que iban a crear un gran bosque allí, en lo que es la quebrada, en la parte de Cuautitlán Izcalli, parte de Tlanepantla, lo que y es la una parte de Tultitlán. la Sierra de Guadalupe. La Sierra de Guadalupe y la Sierra de las Cruces. Sí, son dos Son intersecciones. dos grandes. ¿Y qué es lo importante, profe? Que sí que nos gustaría que lo compartiera con nuestro auditorio. ¿Cómo el crecimiento desmedido, sin orden? Y lo tengo que decir claro. Le ha roto la madre, la verdad, así, Sí, a lo que es los proyectos urbanos de la gran ciudad. Estos proyectos urbanos que hoy se están haciendo, impresionantes, impresionantes, cuando no hay agua suficiente. Sí. Y lo podemos ver en lo que es toda la parte de Atizapán, Naucalpan, una partecita de Tlanepantla, y la transformación brutal del suelo verde, del medio ambiente, transformarlo en cemento. sí, eso es. Ahí estamos viendo en pantalla una imagen del crecimiento de la zona metropolitana, que es además, hicimos la evaluación ambiental integral y la fuerza motriz que ha impactado todo el medio ambiente es el crecimiento urbano desordenado, trayendo como consecuencia que haya invasión en todos los bosques, que tengas menos agua captada, pero además una cosa importante, si tú derrumbas un bosque, el bosque no solo capta agua, también transforma el monóxido de carbono en oxígeno. Estás quitando un pulmón. Y ahorita que están hablando de cambio climático, no están comentando que los bosques cumplen una función muy importante, que es esa de infiltrar agua y transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Entonces esta mancha ha traído estas consecuencias. Y en Naucalpan, por otro lado, si hablas del sistema Lerma, que inició en 1942 para traer agua, pero el sistema Lerma son pozos, baterías de pozos en 17 municipios del Estado de México en la parte del Valle de Toluca. Actualmente Naucalpan tiene concesionados 213 pozos de ese Valle de Toluca, pero son 570 y además el agua del sistema Lerma la compartimos con lo que tú comentaste, NZT, Naucalpan, Tlanepantla y Atizapán, más 9 alcaldías de la Ciudad de México. No, y luego se quieren llevar el agua, y lo hemos dicho, con insistencia, se quieren llevar agua de Naucalpan para abastecer la Ciudad de México y la alcaldía de acá de Iztapalapa. Y un agua, la calidad del agua, profesor. Sí, ya lo comentaste cuando entrevistaste a la doctora Galar. No, impresionante, ¿no? Sí, pero además el acuaférico no está terminado y para podérsela llevar necesitas 60 kilómetros de tubería. Que no la hay. Que no lo hay, y faltan varias tanques y varias conexiones. Pero aparte, debería trabajar hay una propuesta muy interesante que le hacemos, ¿por qué no sanean lo que es el humedal de Tláhuac? Okay. ¿Y por qué no sanean las aguas de los ríos Ameca Meca la compañía? Si sanean esos ríos y el humedal lo transforman, tendría agua suficiente Iztapalapa y no tendríamos que traerla desde esta zona. Una cosa que se me olvidó comentarte del sistema Cutzamala, que es muy importante y casi nadie comenta, la energía eléctrica que se requiere para subir el agua 1 kilómetro y traerla del Estado de México a la Ciudad de México es toda la energía eléctrica de la ciudad de Puebla, anualmente. Qué caray. Entonces eso significa, y si eso lo transformamos en CO2, porque todo se genera básicamente como desmantelaron todas las hidroeléctricas de esta zona, las que tenía Luz y Fuerza del centro, ya casi toda depende de las termoeléctricas de carbón o de combustible o las de ciclo combinado. ¿Qué hay que hacer, profesor? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, profesor? Porque la verdad no se tiene agua. ¿Cómo poder solucionar
o cómo garantizar el abastecimiento de agua potable en estos centros urbanos de una que de verdad la oferta, la demanda es mayor que la oferta. No hay agua suficiente, hay que dejarlo muy claro. Y tampoco el agua es de la mejor calidad o óptima. Sí, aquí en Naucalpan tenemos ese problema. Dependemos 69% de lo que traes externo y de los pozos que administra Uapas. Pero no puedes utilizar el agua superficial porque la calidad es muy mala. No, y además por los hundimientos, la sobreexplotación, sí. El terminar con los bosques verdes, sí. Las fuentes naturales de escurrimiento de agua. Tenemos un diagnóstico cruel, profesor. Sí, pero también tenemos una esperanza muy importante, una esperanza. Si tú analizas el ciclo del agua en el Valle de México, hay mucha precipitación y mucha agua que pudiera infiltrarse. El problema es que no se infiltra, porque desmontaste el bosque, porque claro, pusiste cemento, porque todo va al drenaje. ¿Qué hay que hacer, profesor? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo llamarle la atención a las autoridades de los 3 órdenes y niveles de gobierno para que volteen a ver la zona Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán? Y no solamente esa zona, la zona del Valle de México. Todo el valle. Todo el valle, porque la verdad, el diagnóstico es cruel. Pero además una cosa, si aquí decimos que Naucalpan reportó 74 millones de metros cúbicos, pero la eficiencia del organismo operador en cuanto a la eficiencia física, que es el agua que se pierde en las redes, es alrededor del 35-40%. Y además cara, ¿no? Y además cara, pero además de la eficiencia física tienes la eficiencia financiera, que es el agua que facturaste, cuánto cobraste y cuántos hay clandestinos. Llega a el problema es tan fuerte. Y luego tampoco sabemos de esos 20 municipios del Estado de México, claro, que solamente tienen para pagar las cuotas diferenciadas, ¿no? Las tarifas diferenciadas del agua. Por eso se habla de que es muy cara el agua que hay en Naucalpan. Aquí tienes un problema muy importante. Las zonas que tenemos nosotros, que son las zonas populares o las colonias que están en las partes más altas y que no tienen servicio medido, son las que pagan el agua más cara, porque supuestamente les están entregando cada bimestre 23 metros cúbicos. Y cada día es menos. Pero les llega mucho menos de eso, pero además les están cobrando como si les llegaran 23. Pagan más caro el agua en las colonias populares que en los fraccionamientos residenciales. No, incluso, y luego están clasificados, ¿no? Algunas colonias populares como residenciales, ¿no? Claro. Tenemos el caso de San Juan Totoltepec. Sí, es un pueblo. Santa Cruz son pueblos y les cobran las tarifas como si fueran zona residencial. Y el problema que Uapas no tiene macromedición. Okay. Tú le preguntas, ¿cuánta agua le entregas a cada localidad? Y no sabe. Y eso es básico, porque a mí me tocó dar los cursos en el Palacio de Minería para capacitar a los organismos operadores. Me tocó el de tarifas y el de la administración. Y también damos un curso de perforación de pozos. Y el problema principal en casi todos los organismos operadores de la República Mexicana tiene un problema de macromedición. Muy complicado, profesor, y además hablamos mucho de la sobreexplotación y el famoso el emisor poniente. El emisor, ¿no? Poniente, sí. Aquellos que en aquellos años se hablaba de la descarga para llevarlos primero el Gran Canal, al Tajo de Nochistongo, allá por sí. Tula. Y Tequisquiapan, todo a Tula. El agua contaminada del Valle de México termina en el río Pánuco entre Veracruz y Tamaulipas, lo que es Tampico y Poza Rica. O sea, todo lo que aventamos de aquí de la ciudad se va para allá. Al Golfo de México. Claro, todo eso se va para allá, ya todo. Y además hay una cosa muy interesante, dimos un curso de energía energéticos e impacto ambiental, y México tiene la única presa que genera electricidad con el agua cochina del Valle de México. Con el agua cochina, no, aguas sucias, ¿no? Aguas sucias. Sí, para que no se haga tan feo, profesor. Pero ¿hacia dónde vamos, profesor? ¿Qué le propondría a usted? ¿O cómo le llamaría la atención a estas dependencias, a la Conagua, a la Cuenca, esos nombres tan técnicos? ¿Qué les propondría para dar solución a toda esta gran problemática y superar
ese diagnóstico tan cruel que tenemos? De hecho, ya tenemos como 12, 13 años diciéndole a la comisión, a la Conagua, que se tienen que hacer las visitas de inspección. Han hecho visitas oculares, pero las visitas oculares no tienen consecuencia jurídica. En cambio, sí las visitas de inspección, y ya le dijimos, tenemos que visitar Atizapán, las descargas de diamante, que no hay plantas tratadoras y es uno de los puntos más fuertes. Tenemos que hacer con el Guapas que la Concordia ponga las plantas tratadoras. Tenemos que hacer, le solicitamos hace varios años a estos 3 municipios, a los 4, incluido Gilotzingo, que nos dieran los planos de su drenaje municipal, en qué puntos descargaban a los ríos. Y nos dijeron que no sabíamos. ¿Y por qué les preguntamos eso? Porque hay una alternativa de un libro de Schumacher que dice, lo pequeño es hermoso. Y si hacemos el número suficiente de plantas tratadoras en esas conexiones al río, tratamos la agua en su lugar y la puedes reutilizar. La trato allá en el pueblo que comentaste ahorita de San Juan Totoltepec. Trato esa agua y la utilizo para riego de ahí. Trato el agua en bosques de Moctezuma. Trato el agua en Tercer Mundo. Trato el agua allá en Río Hondo, todo. En Río Hondo y todo lo sí. El río de los Remedios, San Lorenzo Totolinga, ¿no? Sí, ese es el río chico de los Remedios. Y después tienes el otro gran río que es el de San Mateo Nopala. Claro. Todas esas descargas y esas pequeñas plantas tratadoras que son menos costosas, pero a los políticos les gusta lo grande, una plantota enorme y hacer colectores. No hagas colectores, haz plantas pequeñas y además con lo que está promoviendo el Banco Interamericano de Desarrollo, plantas biológicas que no generen electricidad. Hicimos un proyecto en la época que estaba de gobernador Enrique Peña Nieto y fuimos a ver, había una planta tratadora que hicieron en Malinalco. Okay, sí. Y cuando la fuimos a ver, la planta tratadora tenía un solo problema, no le llegaba agua que tratar. ¿Y qué trataba? No trataban nada, pero el problema era que la tecnología que utiliza mucha electricidad, el municipio no quiso hacer cargo de ella, porque le salía muy caro, y se le tuvo que hacer reingeniería y ahí se pusieron en todas las casas biodigestores para que se tratara el agua, y con tratamientos de aguas jabonosas para los hogares y huertos familiares. Hay soluciones importantes que se pueden y se tienen que hacer. Nosotros estamos promoviendo 2 humedales que se hagan en la presa Madín para las descargas de Nuevo Madín y las descargas de la Concordia. Y para echarle la mano a los pobres patos que vienen de Canadá, ya lo comentó Xiomara. Entonces, quisiera decir a nuestro auditorio, ya estamos por concluir la entrevista por los tiempos, usted sabe que son fatales en esto. ¿Qué le quisiera decir a nuestro auditorio de Veamos México? Que quede ya que quede así ya, que no en el olvido, que quede en la memoria colectiva. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que queremos finalmente, profesor? Que tenemos un problema de escasez de agua y sobre todo por el problema de que está mal gestionada y no permiten que la sociedad civil participe en esta gestión. Y esto que repercutiría si se aprueban la ley federal de aguas, que está en el Congreso y no se aprueban. Y todo lo que se tiene que hacer para el saneamiento de la cuenca con los humedales y con todos los proyectos y con lo que queremos hacer de los ríos y barrancas, recuperarlos y hacer todo un proceso para que la gente vaya entendiendo que somos parte de la naturaleza. Esto es lo que nos ha olvidado. Somos parte de la naturaleza, del hábitat, ¿no? Del ecosistema. Somos parte del ecosistema, no estamos por arriba de él. Entonces tenemos que ubicarnos y reaccionar. Pero, profe, ya tenemos plan urbano de desarrollo municipal. O sea, ¿para qué nos quejamos? Ahí viene todo ya. Sí, pero van a hacer cambios de uso de suelo y propusieron que se creara esa figura de zonas protegidas por convenio entre privados. ¿Cuáles son esas achicaduras? Eso es, pero además cuando yo lo revisé, te das cuenta que eran todos los ríos y barrancas de Naucalpan, que las quieren por convenio.
Entonces no están de acuerdo ustedes con eso. No, de hecho les mandamos nosotros un documento que les dijimos como Comisión de Cuenca que es lo que se debe hacer. Y una de las cosas que aquí le vamos a decir, tenemos que hacer el Comité de Ordenamiento Ecológico antes de hacer un plan de desarrollo urbano, porque tenemos que definir, somos parte del ecosistema, y si no definimos dónde se construye, porque además tenemos que recuperar el gran bosque de agua como una gran área de infiltración de mantos acuíferos. Si no lo recuperamos, perdemos oxígeno y perdemos agua. Perdemos vida, ¿no? Y perdemos vida, porque una cosa muy importante y lo último que te quería decir, tenemos que cambiar un chip, que es el concepto de agua mercancía, por el concepto de agua vida. Y si pensamos en agua vida, vamos a poder trabajar y vamos a poder llegar al futuro. Y además lo decía una sueca que decía que tenemos el deber de la esperanza de recuperar los acuíferos del Valle de México y del Valle de Toluca, porque estamos conectados por el gran bosque de agua de la Sierra de las Cruces. Pues profesor, pues me dio mucho gusto el que haya compartido esta mesa de diálogo en Veamos México, y pues no nos queda otra, y a ver qué día habrá otro momento que pudiéramos nosotros, porque es un tema sumamente importante. Un saludo a los amigos de Tribuna Urbana y agradecerles el favor de su atención. Nos vemos para la próxima.